Ismael Cala. Entrevistar a un expresidente puede parecer una tarea sencilla. Uno puede imaginar que estando ya fuera del poder, su agenda se vuelve más accesible y la logística para lograr una entrevista es solo contactar a un colaborador cercano, secretario o jefe de prensa y fijar una fecha y lugar. Pero en el caso del expresidente Álvaro Uribe, las cosas no son así de fáciles. El ex inquilino de la Casa de Nariño no solo tiene una agenda quizás hasta parecida a la que tenía cuando estaba en el poder, sino que el trabajo de coordinación para coincidir en una fecha y un lugar tomó meses. Muchas llamadas, correos electrónicos, intermediaciones, cambios de fechas, preguntas, revisiones de agenda, fueron solo algunos de los elementos previos a este encuentro. Tuvimos que venir a Bogotá para tenerlo más cerca, pero aún en Bogotá la entrevista no estaba garantizada. El expresidente viajaba al exterior, venía del departamento de Antioquia, en el interior del país, en donde se encuentra su residencia. Entre vuelo y vuelo había una pequeña ventana de tiempo en la que estaba dispuesto a sentarse a conversar con nosotros. Los tiempos no daban y el estricto equipo de seguridad que siempre le acompaña no garantizaba que los traslados pertinentes se completaran puntualmente. Luego de muchas llamadas más para la coordinación de los detalles, el expresidente pudo modificar el itinerario de sus vuelos para tener el tiempo justo para darnos una entrevista. La primera, por cierto, concedida a CNN en español desde su salida de la Casa de Nariño hace ya 14 meses. Llegó el día y la hora pautada, un lluvioso sábado de septiembre, 3 de la tarde, en una instalación de la Policía Nacional, gentilmente concedida y especialmente habilitada para la entrevista. Bajo severas medidas de seguridad, el expresidente Álvaro Uribe llegó a tiempo para ponerse el micrófono y sentarse a conversar con nosotros. Muchísimas gracias, señor expresidente Álvaro Uribe, por hacer una pausa en su apretada agenda, en su estancia muy corta en Bogotá y tener esta entrevista con nosotros. Lo apreciamos mucho. No, muchas gracias a usted, muy amable. Saludo a todo el equipo de sus colaboradores y a todos sus televidentes, muy amable. Muy bien. Mi primera duda es cómo hace un balance de un año de ser expresidente. Muchísima gente diría, me he jubilado. En el caso de Álvaro Uribe Vélez, yo no veo que hay una jubilación. ¿Cómo vive este año después de haber ya salido más de un año de la Casa de Nariño? Pues se ha vivido intensamente. He estado en universidades, me correspondió ser el miembro del grupo de Naciones Unidas del secretario general para el tema Israel-Turquía. Entregamos el reporte el pasado 2 de septiembre. Me he defendido. Hago política intensamente en todo el país y, por supuesto, he trabajado en mis actividades privadas de toda la vida que están en el sector agropecuario. Le he dicho a los ciudadanos que yo aspiré a la presidencia de la República no con el ánimo de cosechar el honor de ser expresidente ni de jubilarme. Mientras el Creador le dé a uno vida, salud, energía, hay que procurar servir y servir bien. Yo mantengo mucha gratitud con los colombianos. Me permitieron ser presidente 8 años. Yo creo que una manera de medio responder a esa confianza que ellos me dieron es estar en el trabajo democrático permanentemente. No reivindicando la condición de expresidente, como simple batallador popular. Ahora, los talleres democráticos que usted sigue haciendo semanalmente por todo el país, ¿es un propósito de campaña política temporal? ¿Es un proyecto permanente? ¿Qué persigue el expresidente Álvaro Uribe con estos talleres democráticos? Impulsar nuevos líderes, estimular valores cívicos en la política, defender lo que yo llamo el puro centro democrático, que es ese equilibrio entre la seguridad como valor fundante de la democracia, la promoción de la inversión como causa de prosperidad y la equidad social, la cohesión social. Entonces, trabajamos muchísimo eso. Usted salió de la presidencia hace un poquito más de un año con cerca del 80% de aceptación, que es considerado, yo diría, altísimo. Continúa hoy en día, según una reciente encuesta que acabo de leer, con el 63%, que sigue siendo un
mayoritario, a pesar de que muchos de sus detractores lo ven como que ha habido una caída, obviamente en un año, de cerca del 80% al 63%. ¿Cómo lee usted esto de las encuestas? Yo nunca he analizado encuestas, no las sé analizar. Cuando me decían la encuesta está alta, yo decía hay que trabajar, trabajar, trabajar para que no se caiga. Cuando me decía está bajita, contestaba hay que trabajar, trabajar, trabajar para mejorarla. El gobierno nuestro es un gobierno que incluyó muchas transformaciones en Colombia. Nosotros reformamos 464 entidades del Estado para ahorrar gastos, para combatir corrupción, para orientar el gasto público a las soluciones sociales del país. Nosotros extraditamos 1.200 criminales. Cuando nosotros llegamos, Colombia tenía cerca de 60.000 terroristas. Al terminar nuestro gobierno todavía eran muchos, pero no más de 8.000. Redujimos a una tercera, a una cuarta parte la producción de coca. El gobierno nuestro desmontó los paramilitares, debilitó la guerrilla. Extraditó 14 cabecillas paramilitares. Extraditó los cabecillas guerrilleros que se alcanzaron a capturar. Nosotros tuvimos que reivindicar el derecho de los colombianos a que los terroristas no se escondieran en países del vecindario. Todo eso genera dificultades, todo eso genera enemistades, pero lo importante es tener la amistad de la conciencia. Y vivo agradecido porque en los recorridos por mi patria encuentro un gran afecto popular que me compromete mucho. Vive agradecido, pero vive tranquilo, duerme tranquilo, sintiéndose que hasta hoy, un año después de haber dejado la Casa de Nariño, sigue siendo el hombre más amenazado en Colombia, el más perseguido. O sea, un ejercicio que hice en estos pocos días que llevo aquí en el país es ver los periódicos a diario. Y su nombre está en las noticias constantemente, aún siendo expresidente, ya no el gobernante del país. Mi pregunta es, ¿logra dormir tranquilo? Sí, por supuesto. Yo le dije a mis compatriotas una vez que de elegirme sería el primer policía de Colombia, el primer soldado, y lo cumplí. Y alguien me preguntó, ¿y no le da miedo? Entonces les contesté, cuando yo nací, la enfermera que acompañaba a mi madre me tomó al niño, se lo mostró a mi padre, y mi padre le quitó el tornillo del miedo y el tornillo de la reversa. No se puede tener miedo. Hay que esperar siempre la protección de Dios. Ha sido muy generoso conmigo. En alguna forma yo soy un sobreviviente por milagro. Claro que me incomoda es que afecten a mi familia. Y eso sí me ha incomodado siempre, me ha incomodado muchísimo. Y me hace reaccionar duro, eso sí. ¿Qué ha cambiado siendo ahora expresidente, por ejemplo, con la familia? ¿Hay más tiempo ahora que...? Porque sigue usted ocupado, sigue viajando, sigue atendiendo asuntos de pedidos internacionales, estuvo en las universidades, como lo mencionó, estaba siendo parte de esta comisión internacional para analizar lo que pasó con la flotilla que iba de Turquía a Israel. Ha estado súper ocupado. ¿Ha habido más tiempo para la familia durante este último año? Claro que sí, pero no es suficiente. Ahora la vida me ha dado la oportunidad de tener un buen balance entre el ejercicio público y la familia. Y hoy el celular, toda esta revolución de las comunicaciones ayuda. Y la familia toda ha sido muy integrada con las tesis que hemos defendido, con nuestras ejecutorias. Ha sido una familia muy solidaria, a la que le debo mucha gratitud. Claro que me... Sus hijos, por ejemplo, ¿qué es lo que más admiran de su padre, ya como hijos, no como líder? ¿Qué es lo que más le dicen? Papá, yo realmente a usted lo admiro por esto. No me lo dicen. Ah, ¿no? Son afectuosos y cercanos. Yo creo que con los hijos pasa todo lo contrario, ¿no? Los hijos, en lugar de pensar en qué deben admirar del padre, de pronto pensarán es en qué su padre se esté equivocando, cómo su padre los apoya bien, cómo los apoya mal, pero son muy afectuosos y muy cercanos, y desde muy pequeños los impulsé a que tenían que trabajar, estudiar
intensamente toda la vida y han respondido bien, lo hacen. Para comparar quizás la manera en que se dice que usted gobernó Colombia por esos 8 años y que fue tan exitosa, se dice que el presidente Álvaro Uribe manejaba una gran nación como una macroempresa con microgerencia. Usted llamaba personalmente al jefe de una capitanía de policías en un pueblo cuando había una emergencia, al director de un hospital, y eso creó un sentido de responsabilidad y fiscalización enorme. ¿Así maneja su familia? ¿Es tan directo en los problemas familiares? ¿Se involucra como patriarca? Pues yo me involucro mucho. Apreciado Ismael, claro que sí. Pero eso de la macrovisión y el micromanejo, para mí ha sido muy importante. Cuando usted mira el éxito de los asiáticos después de la Segunda Guerra Mundial y el estancamiento de algunas grandes multinacionales norteamericanas, encuentra que los asiáticos construyeron una visión macro y todos los días tenían un ejercicio micro de manejo del detalle. Muchas empresas norteamericanas fueron decadentes. ¿Por qué? Porque tuvieron una visión macro, pero por falta de ejercicio del detalle se fueron rezagando, se fueron recargando de costos, etc. Muchos países latinoamericanos, incluido mi país, han tenido un gran discurso macro. Colombia ha tenido un magnífico discurso macro en casi todos los temas, pero creo que ha faltado ese complemento micro. Entonces, muy buena parte de ese discurso macro se ha quedado en la teoría. Por eso yo insistí en esos 8 años en la necesidad de tener una visión macro, esa visión que nosotros teníamos de la seguridad, la inversión, la cohesión social y al mismo tiempo un ejercicio cotidiano micro para poder convertir lo macro en realidad. ¿Eso en algún momento le trajo fricción con su propia cúpula gobernante? Digamos que dijeran, el presidente está pasando por encima de una posición a la que supuestamente debía delegar, o la gente se acostumbró a que entonces tengo que agenciármelas por mi cuenta para enterarme primero que el presidente de que este asunto ya estaba sucediendo. ¿Cómo fue eso? El ejercicio micro puede tener un gran equilibrio con la delegación. El ejercicio micro impulsa la realización de la visión macro. Y si uno lo hace con sentido de equipo, eso es muy importante, con gran sentido de grupo, y además lo hace con relaciones humanas, con afecto, y demuestra que lo está haciendo por cariño, por afán de que las cosas salgan, no tiene por qué afectar la delegación. Antes crea mucho estímulo. Para mí fue muy importante eso y la participación de la comunidad. Fue un gobierno de intenso diálogo con la comunidad. Yo creo que en eso se hizo un gran cambio, porque los gobiernos en Colombia le habían pedido mucho diálogo al terrorismo. Yo fui muy severo con los criminales, pero construimos una forma de diálogo que Colombia no había tenido. Un diálogo directo, permanente, 8 años con la comunidad, serio. En universidades extranjeras me preguntan, bueno, ¿y cuál es el resultado de esos 8 años de gobierno comunitario, como lo llamamos nosotros, de ese gran diálogo? Mire, Ismael, en las primeras reuniones comunitarias, los colombianos llegaban, reclamaban y lo hacían con rabia, se les veía la desconfianza. En esas últimas reuniones de 2010, los colombianos seguían acudiendo, reclamaban, presentaban sus quejas, sus necesidades, pero lo hacían con confianza. Yo creo que esa transición de un estado de ánimo colectivo de rabia, de desconfianza, a un estado de ánimo colectivo bastante elevado como porcentaje de la población de confianza, fue muy importante para nuestra